Bendiciones, mis hermanos. La semana pasada estuvimos viendo sobre los dones espirituales y fue algo impresionante y maravilloso el poder ir a las Escrituras, al abrevadero, a la revelación, para que el diseño mismo sea revelado a nuestras vidas de cómo debe la iglesia funcionar el día de hoy. Y qué importante es haber notado los 3 puntos anteriores que tenían que ver con el uso correcto de los dones espirituales con relación a que se exprese en su totalidad Cristo en la iglesia. Y el segundo punto, para tener una evangelización efectiva, no solamente con la predicación, sino con la demostración del poder de Dios. Pero el tercero, para edificar a la iglesia de Jesucristo. No deben haber enfermos en la iglesia. No debemos dar por hecho de que así es y que eso es lo normal de la iglesia. La iglesia ha sido dotada de parte de Dios con estos regalos de los dones para que se exprese el Espíritu Santo y el mover de Dios, trayendo sanidad, liberaciones y manifestaciones de su poder. Hoy vamos a ver la última lección del manual Manifestando el Poder de Dios. La lección número 12, que hoy es el cierre precisamente de todas estas experiencias espirituales, donde cada uno de nosotros, al aplicar correctamente las Escrituras, vamos a estar evidenciando y manifestando y dando a conocer a la persona de Cristo, revelando al Padre a través del poder de Dios por medio de la iglesia. Hoy veremos entonces la lección número 12, que tiene que ver con la iglesia manifestando el poder de su resurrección. Ya estamos hablando hoy de algo muy importante. La iglesia manifestando los dones del Espíritu Santo, manifestando el poder de Dios. Hoy vamos a ver la iglesia manifestando el poder de la resurrección de Jesucristo. Esto es lo que veremos el día de hoy, que ese poder de la resurrección de Cristo es el que opera precisamente hoy en nosotros, los que creemos. Por eso es importante entender que la iglesia en el mundo es una iglesia poderosa, invencible, imparable, una iglesia gloriosa manifestando el poder de Dios. Quiero que vayamos hoy al manual para ver entonces las preguntas para reflexionar. El tema completo es la iglesia manifestando el poder de su resurrección. Super, hiper, megatón, dunamis. Ya creo que algunos recordaron de este seminario, de este congreso en tiempos pasados. Déjeme decirle, si algo la iglesia no debe ignorar, es lo que Dios le ha dado, lo que la iglesia es y para qué está puesta aquí en la tierra. Cuando yo veo estas palabras, super, hiper, megatón, dunamis, es una iglesia imparable, invencible, poderosa. Y qué tremendo es cuando yo entiendo eso, cuando usted lo entiende y no solamente lo entendemos, sino que llevamos nuestra vida a esa dimensión, a ese nivel, a ese grado espiritual donde para la iglesia no hay nada imposible. Veamos lo que dicen las preguntas para reflexionar. ¿Consideras que has estado obedeciendo al Señor en manifestar su poder? Pregunta número 2. ¿Crees que hay algo que impida que tú manifiestes el poder de Dios? Pregunta número 3.
¿Sabías que cuando no obedeces a las demandas de Dios, no reconoces el gobierno del Espíritu Santo? Estas preguntas hay que hacerlas en el grupo de comunión familiar y ver qué es lo que responden nuestros discípulos y oír bajo el entendimiento del reino de Dios y bajo la revelación de lo que Dios nos ha dado en este manual, para que podamos responder, ubicar, corregir a los discípulos en la verdadera manifestación del poder de Dios. En el texto para memorizar lo encontramos en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, en el versículo número 19 y 20, dice la escritura de esta manera. Efesios 1, 19 y 20, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando leemos estos dos versículos, estamos dándonos cuenta de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Dice, nosotros, ¿quiénes nosotros? La iglesia, los que creemos, dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, que dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿De qué vamos a hablar hoy entonces? Del poder de su resurrección, de la resurrección de Cristo. Lo glorioso no fue la muerte de Cristo. Lo glorioso no fue el que haya sido sepultado Cristo. Lo glorioso es que Cristo resucitó al tercer día y que Él nunca muere más y que Él está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo glorioso del Evangelio. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, vana es entonces nuestra predicación. Pero Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla específicamente de la muerte, la sepultura y lo glorioso de la resurrección de Jesucristo. Es allí, ese poder que levantó a Cristo es el que opera hoy en la iglesia, en los que creemos en ese poder. Por eso es importante entender que este es el poder de las cosas mayores de las que habló Cristo. Este es el poder que está en nosotros como discípulos de Cristo, como iglesia, los que creemos. Qué importante es entender ese poder, ese super, hiper, megatón, dunamis. Qué importante entender que ha sido dado ahora a la iglesia para manifestar el poder de su resurrección. No es solo entender que Él resucitó, no es solo saber que Él resucitó al tercer día, sino que ese poder que resucitó a Cristo es el que opera ahora en ti y opera en mí. Qué imposibles hay para nosotros, qué difícil hay para nosotros. La misma escritura nos está enseñando que ese poder que levantó a Cristo es el que ahora está en usted y está en mí operando. Es algo que está actualizado, algo que no ha caducado, algo que sigue vigente, algo que está en nosotros y que debe estarse expresando continuamente en la vida de la iglesia de Jesucristo. En el contenido de la lección encontramos la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo?
revelándonos la naturaleza de nuestro Padre. Durante la exposición de la palabra revelada de este manual, escuche bien, el Espíritu Santo ha estado trabajando nuestro corazón, revelándonos la naturaleza del Padre, la naturaleza de Dios y su deseo de darse a conocer al mundo a través de la manifestación de su poder por medio de su iglesia, guiándola para ejecutar los deseos del Padre. ¿Cuáles son los deseos del Padre? Que el mundo lo conozca. ¿Quién es el responsable de revelarlo? La iglesia. Es tiempo de que la iglesia ejecute el deseo del Padre. Manifestación integral. ¿Qué quiere ver con esto? Con la manifestación del poder de su resurrección. Manifestación integral. El Espíritu Santo ha estado inquietando. Esa palabra es muy importante. Inquietar. Fíjese que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. No es un sentir, sino es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que Dios anhela y desea que empiece a ocurrir en nosotros. Si Dios produce así en nosotros el querer y el hacer, no es si yo quiero, no es si yo puedo, no es si yo tengo ganas, no es si me queda tiempo. Él ha producido en nosotros ya ese querer como el hacer, ese poder de la resurrección de Cristo que levantó a Cristo, ese poder que operó en Él es el que opera hoy en nosotros. Es el que debemos manifestar como iglesia. ¿Para qué? Para que conozcan al Padre y su naturaleza, pero también para que la iglesia ejecute los deseos del Padre. Ahora, esta inquietud es ese ajustarnos, ese ordenarnos, ese ubicarnos para que muchos que han empezado a ver estas manifestaciones del poder de Dios en sanidades, liberaciones, milagros, pero Dios quiere que entendamos que Él desea manifestarse de una manera integral, completa. Y cuando Él dice que quiere manifestarse de una manera integral, completa, no solo quiere manifestarse en algunos, sino en toda su iglesia. Y por eso es importante que la iglesia entienda que Él desea manifestarse de una manera integral y más fuerte como nunca antes ha visto a través de cada uno de nosotros. Dios ya determinó el tiempo para que su iglesia se levante con el mismo poder que operó en Cristo resucitando de los muertos. Ese super, hiper, megatón, dunamis es puesto en nosotros, es lo que hace que la iglesia sea una iglesia imparable, invencible, incansable, una iglesia expresando y manifestando el poder de Dios, ese poder que operó en Cristo, hoy opera en nosotros. Efesios 1, 22 y 23 dice así, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando yo leo estos versículos, sometió todas las cosas bajo sus pies, en este versículo se enmarcan 4 cosas importantes. La número 1, la palabra dice que deben ser suprimidos todo dominio, toda autoridad, toda potencia. En otras palabras, nos está diciendo, este es tu trabajo como iglesia. Este es el trabajo, dice, sometió, suprimir, ponerlos bajo la planta de nuestros pies. Todo dominio, toda autoridad y toda potestad.
porque para eso hemos recibido ese poder que resucitó a Cristo, que operó en Él, opera hoy en nosotros. La segunda cosa, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. En otras palabras, está diciéndonos que nosotros estamos en otro nivel. No estamos ni a la par, ni abajo, sino estamos sobre. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Nosotros estamos por encima de todas las cosas. La iglesia está por encima de todas las cosas, pero la iglesia no lo ha entendido, no lo ha creído, lo predica, lo enseña, lo ministra, pero en la realidad, en la verdadera ejecución, no se está ejecutando, no se está llevando a ese nivel a la iglesia, de que es una iglesia poderosa, una iglesia invencible, porque tiene el poder que operó en Cristo, ahora operando en la iglesia. Somos una iglesia gloriosa, manifestando la plenitud de Cristo, manifestando el poder de Dios a través de las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Dios quiere que ese poder que operó en Cristo, resucitando de los muertos, ese mismo poder empiece a operar en los que creemos. 3. Fue dada por cabeza sobre todas las cosas. Por eso tenemos el poder para sanar, echar fuera demonios, porque estamos por encima de todas las cosas. Mire qué glorioso. Él dice que podemos echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Él dice que podemos hollar serpientes y escorpiones. ¡Qué glorioso! Estamos sobre todas estas cosas. La iglesia, al entender esto, no será una iglesia atemorizada, no será una iglesia reprimida, no será una iglesia que se esconde, no será una iglesia que está allí inactiva. No, este poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, es el que opera hoy en la iglesia. Por eso es que la iglesia no puede ser pasiva. La iglesia no puede ocultarse, la iglesia no puede estar esperando que el mundo resuelva sus cosas, cuando la iglesia fue puesta para dar luz, para dar a conocer el poder de Dios y para revelar a Dios. La tercera cosa, la cuarta cosa que vemos acá en este manual hoy es: la iglesia es la plenitud de Cristo. La palabra plenitud, según el diccionario, significa el estado de la persona que ha alcanzado su máximo grado de desarrollo y poder. Si Dios quiere que la iglesia exprese la plenitud de Cristo, entonces es una iglesia que ya alcanzó ese estado máximo de desarrollo y de poder. Significa que no hay imposibles para la iglesia, que la manifestación del poder de Dios es el estilo de vida de la iglesia. Donde vayamos, el poder de Dios va. Ese poder que operó en Cristo va con nosotros también. Es importante entender entonces que esta es la voluntad de Dios, que nosotros desarrollemos en lo máximo, el grado más alto, ese desarrollo y ese poder. El deseo de Dios es que su iglesia alcance ese máximo grado de desarrollo y de poder. Dios ya lo ha planificado en su plan eterno, que lo demos a conocer y como sus colaboradores podamos suprimir todo el dominio y poder que le pertenecen a Él. Amén. Qué glorioso esto. Poner por obra, porque ya han alcanzado madurez. No tenemos límites. A ver, diga conmigo: yo no tengo límites, porque tengo el poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Por eso para mí
no hay límites, para ti no hay límites, para Dios no hay imposibles, para su iglesia tampoco hay imposibles. Dios quiere que su iglesia manifieste su poder, el poder de Dios, y que la iglesia entienda que Dios lo ha puesto por encima de todas las cosas. Esta plenitud le permite a la iglesia demostrar el poder de Dios, lo cual se vería manifestado no solo en milagros, sanidades, liberaciones, sino en la aplicación total sobre las fuerzas de las tinieblas que tienen que ver con los poderes que están influenciando nuestras regiones. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso no solo tiene que ver con los espíritus inmundos que afectan a la iglesia, sino en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas que operan o dominan sobre territorios o ambientes, como el caso de los secuestros, las maras, contaminación del medio ambiente, violencia, deterioro social, etcétera. Somos llamados a poner orden en el mundo. Somos llamados a establecer el poder de Dios, el reino de Dios como iglesia. ¿Qué estamos viendo en nuestras ciudades? Vemos desorden, vemos violencia, pobreza, limitaciones, vemos una sociedad cada vez más deteriorada. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué poder está evidenciando la iglesia? ¿Hacia dónde está llevando la iglesia al mundo, o el mundo está llevando a la iglesia? La iglesia fue puesta precisamente para traer orden, el orden de Dios. Por eso es importante que este poder que operó en Cristo no es solo para sentir algo bonito, no es solo para saberlo, es para ejecutarlo, para someter toda autoridad, todo dominio, todo principado en las regiones celestes, celestiales. Déjeme decirle que Dios nos ha puesto en cada región, en cada distrito. Dios nos ha puesto en cada país, en cada departamento, en cada ciudad. Dios nos ha puesto para traer el orden de Dios a ese lugar. Pero como iglesia hemos estado pasivos, indiferentes, viendo que el mundo se está perdiendo. Nosotros estamos escondidos, atrincherados en cuatro paredes, y no hemos salido a declarar y a manifestar el poder de Dios, que es la solución para el mundo. La iglesia no tiene límites. El límite se lo pone uno al no creer que esto opera en nosotros como operó en Cristo. Ahora, lo tremendo de esto es que debemos tomar la armadura de Dios. Usted encuentra en Efesios capítulo 6, verso 13 al 17, donde nos habla precisamente de tomar toda la armadura de Dios para estar firmes. Creo firmemente que lo que el mundo está esperando, y aún la creación, es esa iglesia poderosa al máximo, que se mueve y que actúa en la supereminente grandeza del poder de Dios, en ese poder super, hiper, megatón, dunamis. Este es el tiempo que el mundo está esperando, esa manifestación de la iglesia. Es por eso que la iglesia necesita tomar la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y estar firmes. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, ¿cómo dice que vamos a terminar? Firmes. Nada de que cansado del camino, sediento de ti, que mi armadura. No. Dice estar firmes. No golpeados, no todos heridos, no todos amargados, no todos lastimados. No, estar firmes.
Esa es la iglesia gloriosa, la que nadie puede parar, detener. Nosotros como iglesia somos llamados a manifestar en esa dimensión, expresando su poder en el establecimiento del reino de Dios y en despojar del poder de las tinieblas. El tiempo del más grande accionar y glorioso y poderoso de Dios ha llegado, y su iglesia es la llamada a manifestarlo y darlo a conocer. La iglesia está dormida, la iglesia necesita despertar, la iglesia necesita entrar a esta realidad y entender que fuimos llamados a establecer el reino de Dios, y con este poder que operó en Cristo, resucitándole a los muertos, con eso lo vamos a lograr. El haber estudiado este manual, fíjese bien, nos hace responsables de manifestar el poder de Dios, porque ha sido el mismo Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestras vidas, y es hora que la iglesia se levante con el poder del Señor y manifieste la gloria de Dios. Es tiempo ya de que tú acciones y que yo accione el poder de Dios. Este poder super, hiper, megatón, Dunami, es el que está en ti y el que está en mí. El que operó en Cristo, resucitando de los muertos, es el que opera hoy en nosotros los que creemos. ¿Qué clase de iglesia cree usted que debemos tener? ¿Una iglesia apática, indiferente, dormida? ¿Una iglesia acomodada, una iglesia esperanzada que las cosas van a cambiar de repente? No. Dios puso esta iglesia con su poder para evidenciar y para manifestar y revelar al único Dios verdadero. Es importante entonces que como iglesia nosotros nos levantemos y ejecutemos ese poder de Dios en esas regiones y poniendo todo bajo la planta de los pies de Cristo. Es nuestra responsabilidad y tu responsabilidad como iglesia de Cristo. Recomendaciones. No ignores ni tengas en poco tu responsabilidad de manifestar la supereminente grandeza del poder de Dios. Déjate usar como un instrumento para glorificar y magnificar el poder de Dios. Estas son las directrices que recibimos hoy para manifestar el poder de Dios. En la evaluación encontramos 5 preguntas: falso o verdadero. La iglesia, como colaboradora de Dios, debe suprimir todo dominio y autoridad manifestando el poder de Dios. ¿Es falso o es verdadero? Es verdadero. La palabra plenitud, según el diccionario, significa estar casi completos. Es falso. Tiene que estar en su máximo desarrollo. Por eso la Escritura nos habla a nosotros de la plenitud, desarrollo completo de la manifestación del poder de Dios. 3. La iglesia debe de levantarse en el poder de la resurrección para dar a conocer el poder y el dominio de Dios verdadero. ¿Es responsabilidad solo del apóstol que se manifieste el poder de Dios? Falso. Dios quiere que todos los que creen en ellos se manifieste este poder. Y 5. La iglesia debe de tomar la armadura de Dios para poder resistir al diablo. Verdadero. Qué impresionante ha sido este manual. 12 lecciones, 12 enseñanzas de la manifestación y del poder de Dios que debe operar en la vida de cada creyente. Cada uno de nosotros, usted, yo, todos los discípulos de Cristo, somos llamados a manifestar el poder de Dios. Y por eso hoy
al estar escuchando a nuestro apóstol sobre la manifestación del poder de Dios, de que es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios que la iglesia lo exprese, en este tiempo es necesario que la iglesia ocupe su lugar, tome su lugar, se levante en el poder de Dios y ejecute todo aquello que el Padre ha puesto a sus pies. Hoy damos gracias a Dios por este tiempo. Y quisiera terminar este manual con una oración, bendiciendo la vida de todo discípulo, de los hermanos en Colombia, en México, Estados Unidos, los hermanos que nos ven en Perú, los que nos ven en Colombia, los que nos ven en Guatemala, en los diferentes departamentos de Guatemala. Yo quiero bendecirlos hoy y oro a Dios para que el poder de Dios se empiece a manifestar en cada uno de los discípulos de Cristo. ¿Puede imaginar usted una iglesia expresando el poder de Dios donde quiera que vaya? Oh, es una iglesia que va a tener un alcance, va a tener una iglesia llena del poder y de la plenitud de Cristo. Una iglesia haciendo aquello que revela al Padre y que es el deseo del Padre que la iglesia lo ejecute. Déjeme orar. Padre, hoy en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que la iglesia de Misión Cristiana El Calvario, la iglesia en general, Señor, hoy, Señor, es activada y llevada a la manifestación del poder de la resurrección de Cristo. Ese poder que operó en Cristo es el mismo poder que hoy opera en nosotros los que creemos. Padre, que este mundo conozca que la iglesia es el reflejo, es la evidencia misma de la manifestación del poder de Dios. Señor, es tiempo que la iglesia ejecute. Por lo tanto, hoy desato a la iglesia para que haya una manifestación del poder de Dios que sea continuo, que sea el estilo de vida manifestando el poder de Dios donde quiera que vayamos. Hoy activo a cada iglesia para que el poder de Dios se exprese en la multiforme gracia de Dios, en la multisabiduría de Dios, que se exprese en todo el mundo. Misión Cristiana El Calvario, levántate. Ha llegado tu hora, ha llegado tu tiempo. Este es el tiempo señalado por Dios para la manifestación del poder de su gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.